El corazón delatador. Es cierto, soy muy nervioso, extraordinariamente nervioso. Siempre lo he sido, pero porque dicen que estoy loco. La enfermedad ha agudizado mis sentidos, pero no los ha destruido ni entorpecido. De todos ellos, el más fino era el oído. Yo he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y bastantes del infierno. ¿Cómo entonces he de estar loco? Atención, observen con qué serenidad, con qué calma puedo contarles esta historia. No es posible explicar cómo penetró la idea en mi cerebro, pero una vez instalada allí, me acosó de día y de noche. ¿Motivo? Realmente no existía ninguno. El apasionamiento nada tenía que ver con ello. Yo quería al viejo, y jamás me había hecho el menor daño. Nunca me insultó, y su oro no despertó en mí el menor asomo de codicia. Creo que era su ojo. Sí, eso era. Uno de sus ojos se parecía a los del buitre. Era un ojo azul, pálido nublado, con una catarata, que siempre que caía ese ojo sobre mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, gradualmente, se me metió en el cerebro la idea de asesinar al anciano, librarme para siempre de este modo de aquella mirada. Ahora viene lo más difícil de explicar. Me van a creer un loco. Los locos nada saben de cosa alguna. Pero si ustedes me hubiesen visto, se hubieran observado con qué sabiduría procedí, y con qué precaución y cautela me produje, con qué disimulo puse manos a la obra. Jamás me porté tan amable con él como durante toda la semana anterior al asesinato. Cada noche cerca de la medianoche descorría el cerrojo de su puerta. Lo abría muy suavemente, y entonces, cuando lo había abierto lo suficiente para asomar mi cabeza, adentraba por la apertura una linterna sorda, bien cerrada, para que no se filtrara ninguna claridad. Después metía la cabeza. Oh, se hubieran reído, viendo con qué cuidado introducía la cabeza. La movía despacio, muy despacio, con miedo de turbar el sueño del anciano. No estoy exagerando al decir que por lo menos necesitaba 1 hora para poner toda mi cabeza por la apertura y ver al anciano acostado en su cama. Ah, ¿creen que hubiera sido tan prudente un loco? Entonces, una vez que mi cabeza estaba dentro de la habitación, abría con precaución mi linterna. Oh, con qué cuidado, porque los goznes rechinaban un poco. Abría justamente lo necesario para que un rayo casi imperceptible de luz incidiera sobre el ojo del buitre. Hice esto durante 7 noches inalcalables, a medianoche precisamente, pero encontraba siempre el ojo cerrado, y así fue imposible realizar mi propósito, porque no era el viejo el que me molestaba, sino su maldito ojo. Y todas las mañanas, cuando amanecía, entraba osadamente en su cuarto y le hablaba valerosamente, pronunciando su nombre con voz cordial, interesándome por cómo había pasado la noche. ¿Estáis viendo? Pues que había de ser un hombre muy perspicaz para sospechar que todas las noches, precisamente a las 12, lo observaba durante su sueño. Al fin, en la 8ª noche, abrí la puerta con mayor cautela que antes. La aguja de un reloj se mueve con más prisa que lo que se movía entonces mi mano. Nunca como aquella noche pude darme tanta cuenta de la magnitud de mis facultades, de mi astucia. Apenas podía dominar mi sensación de triunfo, pensar que estaba allí, abriendo la puerta poco a poco, y que ni siquiera soñaba en mis acciones o mis pensamientos secretos. Con esta idea se me escapó una risita, y tal vez me oyese, porque se movió de pronto en su cama como si fuera a despertarse. Tal vez crean ahora que me retiré. Pues no, se equivocan. Su habitación estaba tan negra como la pez, a causa de las espesas que eran las tinieblas que envolvían toda la estancia, y es porque las ventanas estaban cerradas cuidadosamente por miedo a los ladrones, y seguro de que él no podía ver la puerta entreabierta. Continué empujándola un poco más, siempre un poco más. Había introducido mi cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló sobre el pomo de la puerta, y el viejo se incorporó en su cama preguntando: ¿Quién anda ahí? Permanecí completamente inmóvil y nada dije durante toda 1 hora.
No moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a acostarse. Permanecía sentado en la cama, escuchando exactamente lo mismo que yo había hecho durante noches enteras, oyendo a las arañas de la pared. De pronto escuché un débil gemido. Se trataba de un lamento de terror mortal. No era un lamento de dolor o tristeza. Oh, no. Era el rumor sordo y ahogado que escapaba de lo íntimo de un alma sobrecogida por el pavor. Yo ya conocía bien ese murmullo. Muchas noches, precisamente al filo de las 12, cuando todos dormían, irrumpía en mi propio pecho, excavando con su eco horrendo los terrores que me consumían. Sabía lo que estaba sintiendo el viejo, y sentía piedad por él, aunque otros sentimientos también colmasen mi corazón. Sabía que él continuaba despierto desde que había escuchado el primer rumor. Se movió en la cama. Su zozobra había ido siempre en aumento. Procuraba convencerse de que su miedo era infundado. Seguramente se había dicho a sí mismo: no es nada, debe ser el viento en la chimenea, un ratón que corre por el entarinado, cualquier insecto. Sí, procuró calmarse con cualquiera de estas hipótesis, pero fue todo inútil, porque la muerte que se aproxima había pasado ante él con su gran sombra negra, y envolvía a su víctima. Y era la influencia fatídica de esa sombra, no vista, lo que hacía sentir, aunque no viera ni escuchara nada, lo que le hacía notar la presencia de mi cabeza en su cuarto. Luego de haber guardado tan largo rato, con toda paciencia, sin oír que se acostara de nuevo, me aventuré a abrir un poco la linterna, pero tan poco como si nada. La abrí cautelosamente, tan furtivamente como no pueden imaginarlo, hasta que al fin mi único y pálido rayo como un hilo de telaraña salió por la ranura y descendió sobre su ojo de buitre. Estaba abierto, totalmente abierto, y al verlo me encolericé. Lo vi con claridad perfecta, todo él, de un azul mate y cubierto por una horrorosa nube que me lava la médula de los huesos. Pero no podía ver nada más, ni la cara, ni el cuerpo del anciano, como si no existiese otra cosa que aquel ojo obsesionante. ¿No creen que es una hiperexia de los sentidos aquellos que consideramos locura? Les diré que un rumor sordo, ahora ahogado y continuo, llegó a mis oídos, semejante al producido por grado y continuo. El tic-tac de un reloj envuelto en algodones. De inmediato reconocí ese sonido. Era el corazón del viejo, latiendo. Enardeció mi furia como el redoble de los tambores excita la valentía del soldado. Me controlé, sin embargo, y continué inmóvil. Apenas respiraba y mantenía quieta entre las manos la linterna. Me esforzaba en conservar el rayo de luz fijo sobre el ojo. En tanto, el palpito infernal del corazón del anciano era cada vez más fuerte, más apresurado, sobre todo, más sonoro. El pánico del viejo debía ser tremendo, resonando en ese latir que se volvía cada vez más fuerte, minuto a minuto. ¿Les he dicho que soy nervioso? En verdad lo soy. Y entonces, en plena noche, y en medio del pavoroso silencio de aquella vieja casa, un miedo tan extraño hizo penetrar en mí un terror irresistible. Durante algunos minutos me contuve y quise mantenerme tranquilo, pero la pulsación se hacía cada vez más fuerte, siempre más fuerte. Creí que mi corazón iba a estallar. Una nueva angustia se apoderaba de mí. El miedo, los rumores que iban a producirse, podían ser oídos por algún vecino, porque había sonado la hora del viejo. Con un gran alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la alcoba. El viejo entonces dejó escapar un grito, uno solo. En un momento lo derribé al suelo y eché sobre él todo el peso del lecho. Y hasta sonreí entonces, ufando, viendo tan adelantada mi obra. Durante algunos minutos, sin embargo, el corazón latió como un sonido ahogado. A pesar de todo, ya no me atormentaba. No podía oírse nada a través de las paredes. Y por fin cesó todo. El viejo estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba muerto. Tan muerto como una piedra. Coloqué mi mano sobre su corazón y estuve así durante algunos minutos, sin advertir latido alguno. Estaba muerto, bien muerto, y en lo sucesivo, su ojo no me atormentaría más. Si insisten en considerarme loco, su opinión se desvanecerá cuando les describa las inteligentes precauciones que tomé para esconder el cadáver. Avanzada la noche y yo trabajaba deprisa,
pero con cauteloso silencio fui desmembrando el cuerpo. Primero corté la cabeza y después los brazos, luego las piernas. Enseguida arranqué 3 tablas del entarimado y lo coloqué todo bajo el piso de madera. Después volví a poner las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido descubrir allí nada alarmante. Nada había que lavar, ni una mancha, ni una sola mancha de sangre. No se me escapó detalle alguno. Un cubo lo hizo desaparecer todo. Cuando terminé aquellas operaciones, eran las 4 y estaba tan oscuro como si fuese todavía medianoche. En el momento en que el reloj señalaba la hora, llamaron a la puerta de la calle. Bajé a abrir confiado porque ¿qué era lo que tenía que temer entonces? Entraron 3 hombres que se presentaron a mí cortésmente como agentes de policía. Un vecino había oído un grito durante la noche y le hizo despertar la sospecha de que se había cometido un crimen. En la comisaría había sido presentada una denuncia y aquellos caballeros, los agentes, habían sido enviados para practicar un reconocimiento. Sonreí, porque repito, que tenía que temer, y dar la bienvenida a los recién llegados. El grito, les expliqué, lo había lanzado yo soñando. El viejo, añadí, está de viaje por la comarca. Conduje a mis visitantes por todas las casas. Les invité a que buscaran bien. Por fin los conduje a su cuarto. Les mostré sus tesoros, en seguridad perfecta, en perfecto orden. Entusiasmado con mi confianza, les llevé unas sillas a la habitación y les supliqué que se sentaran, mientras yo, con la desbordada audacia del triunfo absoluto, coloqué mi propia silla exactamente en el lugar que estaba escondido el cuerpo de la víctima. Los agentes estaban satisfechos. Mi actitud les había convencido. Me sentía completamente bien. Se sentaron y hablaron de cosas familiares, a las que les contesté jovialmente. Pero poco al rato me di cuenta de que la palidecía y decía que se fueran. Me dolía la cabeza y me parecía que mis oídos zumbaban. Sin embargo, ellos continuaban sentados y prosiguiendo la charla. El zumbido se hizo más claro, persistió y se volvió cada vez más perceptible. Empecé a hablar copiosamente para libertarme de tal sensación, pero ésta se resistió, reiterándose de tal modo que no tardé en descubrir, al fin, que el rumor no nacía en mis oídos. Seguramente me puse entonces muy pálido, pero seguía hablando sin tino, elevando el tono de mi voz. El miedo aumentaba, siempre. ¿Qué podía hacer? Era un ruido sordo, ahogado, continuo, semejante al producido por el tic-tac del reloj envuelto en algodones. Respiraba con dificultad, y en tanto los agentes nada oían aún. Hablé todavía más deprisa, con mayor vehemencia, pero el rumor crecía incesantemente. Me levanté y discutí sobre tonterías, con voz cada vez más alta, y seguramente haciendo violentas gesticulaciones, pero inútilmente. El rumor crecía y crecía siempre, porque ellos no se querían marchar. Comencé a andar de un lado a otro por la habitación, pesadamente, dando grandes pasos, como irritado por sus observaciones. Pero el rumor crecía incesantemente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer? Echaba espumarajos, desvariaba, pateaba, movía la silla en la que estaba sentado y la hacía resonar sobre el suelo. ¿Pero qué podía hacer? Pero el rumor lo dominaba todo y crecía indefinidamente, se hacía más fuerte, y los hombres continuaban hablando, bromeando, sonriendo. ¿Sería posible que no oyeran? Dios Todopoderoso, no, estaban oyendo, estaban sospechando, sabían, estaban divirtiéndose con mi terror. Así lo creí y lo creo ahora. Pero había algo que aquella agonía, algo más insoportable que aquella burla. No podía tolerar por más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Me di cuenta de que era preciso gritar o morir, porque entonces... ¡Atiendan, por favor! ¡Miserables!, exclamé. No disimulen por más tiempo. Lo confieso todo. Arranquen esas tablas. Aquí, aquí. Es el latido de su implacable corazón. Gracias.